Bueno, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que hemos convocado junto a María Fernández, diputada de Coalición Canaria por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de los Diputados y con los compañeros de Coalición Canaria La Palma que nos acompañan. Hemos querido convocar esta rueda de prensa para explicar y aclarar algunas de las informaciones que se han vertido estos días acerca del acuerdo que nuestra formación política consiguió en el Congreso de los Diputados para aplicar en La Palma el 60% de la reducción del IRPF. Un acuerdo que quiero decir y quiero reconocer el apoyo y la solidaridad de todos los grupos, especialmente de esos pequeñitos que tienen poca representación, que han entendido la situación de La Palma, y de del resto de formaciones políticas que con más diputados han entendido que es un acuerdo fundamental para que la economía de La Palma camine en los próximos 10 años. Quiero agradecer también la abstención, en este caso de Podemos, que sabiendo que forma parte del grupo de gobierno, del Gobierno de España, ha entendido que era fundamental su abstención para que este acuerdo saliera. Un acuerdo que se adopta en el Congreso de los Diputados y que, como todas las deducciones, lejos de lo que algunos intentan dar a entender, como todas las deducciones, no solo se adopta el acuerdo, sino que requiere que se incluya en una ley. Lo normal es que cuando un gobierno adopta una deducción, sea la que sea, una vez adoptada, la lleve a los presupuestos generales del Estado de ese año o, si tiene mucha prisa porque se aplique, haga una modificación legislativa o la incluya en un decreto ley o real decreto, en este caso del Gobierno de España, que salen como churros, la incluya en un real decreto para que tenga aplicación inmediata. Eso es lo que nosotros queríamos, que tuviera aplicación inmediata, y es lo que queremos, que se aplique mensualmente en los salarios, en las retenciones que se tienen que hacer en los pagos trimestrales, etcétera, etcétera, del IRPF. Por lo tanto, el acuerdo está tomado por el Congreso y ahora tiene que incluirse en una ley para que pueda aplicarse, igual que si fuera una deducción aprobada por el Gobierno de España. Esta deducción del 60% del IRPF que hemos pedido desde que estalla el volcán, la pedimos también para como enmienda a los presupuestos generales del Estado de este año y fue rechazada, ha sido solicitada, y creo que hay que reconocerlo también, por las organizaciones empresariales y asociaciones empresariales de La Palma, por los asesores fiscales, laborales y jurídicos de la isla, que en numerosas reuniones con los ministros y con el propio presidente Sánchez y el presidente Ángel Víctor Torres se lo han trasladado como una de las medidas fundamentales para activar la economía de la isla. Algo a lo que tampoco hicieron caso en aquel momento. Por lo tanto, es fundamental dejar claro que afecta a todo lo que tenga IRPF. En estos días hemos escuchado un empeño enorme de dirigentes del Partido Socialista en decir que esto solo beneficia a los que cobran mucho. Eso es absolutamente falso. Esta medida que hemos pedido es igual a la que se aplica en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla se está aplicando hace muchos años y está regulada en la ley del IRPF. En esa medida queda claro en esos artículos que se aplica a las pensiones pequeñas y grandes, al salario mínimo interprofesional y al salario más grande que se cobre. Se aplica en los pagos trimestrales que tengan que presentar los empresarios, etcétera, etcétera. Todo lo que lleve una retención de IRPF se verá beneficiado por ese descuento, esa deducción del 60%. Y poníamos algunos ejemplos de lo que puede suponer, por ejemplo, para un salario anual de 15.000 euros, que puede ser el salario mínimo interprofesional junto con las pagas extras, supondría mensualmente 148 euros más en la nómina. Eso hace que anualmente sean en torno a 1.800 euros. Si nos vamos a los salarios más grandes, se aplica el porcentaje respecto de la deducción, respecto del porcentaje de IRPF. Con esto quiero decir que beneficia, es una medida igualitaria que beneficia a todos. Se ha dicho también que es injusta porque la pedimos para toda la isla. Por supuesto que la pedimos para toda la isla. La Palma ya venía encadenando una década de malos datos económicos y lo sabemos los que vivimos aquí. Quizás los que les falta, los que lo dicen, es vivir en La Palma. Sabíamos que veníamos encadenando malos datos económicos. El Producto Interior Bruto de La Palma, antes de que estallara la pandemia, era de 1.580 millones. Con la pandemia se redujo en 280 millones. Y tras el volcán tenemos una afección de esa cantidad del 83%. ¿Hay alguien que crea en este país que con una afección, es decir, con haber perdido el 83% de nuestro Producto Interior Bruto tras el volcán, no necesitamos medidas fiscales como esta? Pues yo creo que no. No hay nadie que se lo pueda creer porque es fundamental lo que se ha conseguido. Hemos asistido también, hemos escuchado que esta medida, lo más rocambolesco de todo esta mañana, una diputada del Partido Socialista decía que rompía la unidad el hecho de que lo hayamos pedido. ¿De verdad hay que llegar a decir semejante barbaridad?
Rompemos la unidad los que hemos peleado en el Congreso porque nos entienda el resto del territorio de España, hemos logrado el apoyo de esta medida y nos acusan de romper la unidad. Pues si para ellos la unidad es conformarnos con morir lentamente, que con nosotros no cuenten. Han dicho que crea un precedente y que el Gobierno de España no puede aplicar esta medida porque sería crear un precedente para otras emergencias. Partimos de un error. La primera vez que vino Pedro Sánchez a esta isla dijo que esta emergencia no era como ninguna otra. Por lo tanto, si no es como ninguna otra, no nos pueden tratar como si esto fuera un incendio, una riada o un maremoto. Esto es una emergencia única que solo se producirá en Canarias y que arrasa con todo lo que hay. Y tan fácil es no crear el precedente como que este acuerdo lo adopta el Congreso, no el Gobierno de España. El Gobierno de España solo tiene que cumplirlo, incluyéndolo en la ley de presupuestos. Así que hasta para eso tiene excusa el Gobierno de España. Y han dicho que no es legal o que es inconstitucional. Entonces, ¿no es legal lo que se está haciendo en Ceuta y Melilla desde hace años? ¿La medida de Ceuta y Melilla es ilegal? ¿Nos están diciendo eso? ¿Nos están diciendo que es ilegal o inconstitucional por aplicarla a todos los ciudadanos de La Palma? Entonces, ¿por qué se aplica a todos los ciudadanos de Ceuta y Melilla? Entonces el Gobierno de España hará algo inconstitucional mes tras mes, año tras año. Y no lo creemos, es perfectamente legal. Hemos asistido en estos últimos días a un esfuerzo enorme, primero del presidente Ángel Víctor Torres, algo que nos ha sorprendido negativamente, en justificar por qué el Gobierno de España no tiene que aplicar esta medida. Pero no hemos oído al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al minuto cero de haberse acordado en el Congreso, salir a decirle al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, aplíquela, porque es una medida fundamental para La Palma y para los palmeros. ¿Por qué se empeñan en justificar con argumentos que son falsos y que son fácilmente desmontables que no se aplique, cuando en realidad lo que tendría que hacer como presidente de los Canarios y de Canarias y de La Palma, salir a defender la medida y que se aplique para los palmeros? Yo creo que esta es la única vez en la historia que un gobierno autonómico sale a decir que no quiere una ventaja fiscal para su territorio y para sus vecinos. Es absolutamente intolerable y no nos representa alguien que se atreve a salir a defender a su presidente en el Gobierno de España, pero no defiende a los palmeros y a las palmeras. Necesitamos una medida como esta porque es la única manera de verdad de reactivar la economía. Y que no nos engañe nadie, se tiene que incluir en los presupuestos del Estado y eso lo tiene que hacer el Gobierno de España, porque el acuerdo está tomado y es una de las medidas fiscales que más puede ayudar a reactivar la economía de La Palma en los próximos 10 años. Captará población, permitirá inyectar más dinero mes a mes en los bolsillos de los palmeros. Si no lo quieren hacer modificando hoy una ley, pueden hacerlo con la renta el año que viene para todos, no solo para los que están obligados a declarar, porque el Ministerio estará obligado a devolver incluso a aquellos que no tienen que hacer la renta la cantidad que les corresponda, igual que en Ceuta y Melilla. No vale decir que es una medida injusta porque no lo es para Ceuta y Melilla y tampoco lo será para La Palma. Y la necesitamos porque junto con el resto de ventajas fiscales y de ayuda para la isla nos permitirán los próximos 10 años invertir ese dinero en la isla, en el comercio, en los servicios, en las personas que tienen que comprarse una casa e hipotecarse, en los que tienen que pagar cualquier gasto extra que tengan que asumir por el volcán. Y no es injusta con los afectados, porque los afectados tienen medidas específicas pocas, lentas y no suficientes. Pero esta es para toda la isla, para poder también ayudar el resto de la isla a activar la economía. Nadie puede pensar, ni hay nadie en esta isla que piense que teniendo, por ejemplo, con un salario de 15.000 euros al año, 150 euros más al mes en el bolsillo, es malo para la economía de La Palma. Es falso. Y lamentamos profundamente la actitud de dirigentes del Partido Socialista que han salido en manada a justificar que no se aplique, pero ninguno a exigir que se aplique la medida una vez aprobada en el Congreso. Dejo la palabra al alcalde del Paso y diputado también de esta formación política para que nos cuente desde su punto de vista cómo ve esta situación y sobre todo cómo entiende que puede beneficiar esta medida a las personas especialmente afectadas por el volcán. Bueno, buenos días. Ya lo decía en aquel pleno del Parlamento el 27 de septiembre, pocos días después de producirse la erupción. La política tenía una oportunidad de recuperar prestigio. Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Canarias había que hacer lo que hubiese que hacer para devolverle a la gente a su situación anterior, con lo que había pasado. Estábamos sufriendo en aquel momento bueno, los primeros efectos de la catástrofe en el municipio del Paso y bueno, con esta medida que se aprobaba en el Congreso en el debate del Estado de la Nación el otro día, pues sinceramente
fue un momento de ver luz, precisamente porque era una medida que inyectaba dinero al bolsillo de los afectados y también de los palmeros. Siempre hemos dicho que la erupción no se concentraba en el Valle de Aridane, los efectos de la erupción eran más profundos en el valle, pero que afectaba a toda la isla, sobre todo en la parte de la economía, y que las ayudas que estaban llegando, el Gobierno hablaba o habla siempre de que ha inyectado en La Palma más de 500 millones de euros, sabemos que más de 200 millones proceden del consorcio, han metido las donaciones en esa cantidad de que hablan y de la insuficiencia que supone esos 60.000 euros que el Estado pues, les hace llegar a los afectados. Esta era la primera medida, una medida global que efectivamente va más allá de ese dinero que se inyecta en el bolsillo, sino que produce efectos en toda la economía de La Palma desde el punto de vista positivo. Y bueno, sinceramente nos pareció una medida excepcional, estamos contentos con ellos, pero bueno, a la vez triste precisamente porque el Partido Socialista, quien gobierna en España, quien gobierna en Canarias, la votaba en contra, el único partido que vota en contra. Podemos, Ciudadanos, se abstuvieron para que esa votación saliera adelante, para que pudieran sacar la medida adelante, pero el voto en contra del PSOE realmente entristece. Y a mí particularmente, y quiero decirlo, me decepciona la actitud del presidente del Gobierno de Canarias. Una persona que hasta este momento, bueno, con sus luces y con sus sombras había estado ahí, bueno, pues ahora mismo se posiciona en un lugar que, ya le digo, desde el punto de vista de mi relación con él, que es una relación que siempre ha sido buena y hasta la definiría como productiva, en este momento la decepción particularmente que siento es inexplicable. No entiendo cómo se puede tomar esa postura que va en contra claramente de los intereses de los palmeros y de las palmeras. Ya Ani Oramas le pedía a Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso que necesitábamos que le diera certidumbre a los palmeros. Bueno, lo único que ha conseguido, la única certidumbre que nos ha dado es que no quiere ayudar a La Palma. Y tiene como cómplice al presidente del Gobierno de Canarias, efectivamente, que también es el presidente de los palmeros y que ha salido a justificar al minuto siguiente el hecho de que no se aplicase la medida, justificando además o tratando de desviar la atención, diciendo que se iban a poner en marcha otras medidas. Bueno, a mí me parece también que es un atentado a la democracia, una decisión que se toma en el Congreso por mayoría, no esperar ni siquiera 24 horas para salir rebatiéndole diciendo que no se va a hacer, pues al final es atentar contra la democracia. Yo tampoco he visto una actitud de reclamar que se aplique la medida en el Cabildo Insular de La Palma. Creo que es la institución que tiene que salir en el minuto después reclamando que se aplique y cuanto antes, porque también se supone que el presidente del Cabildo representa a todos los palmeros, ¿no? Bueno, nos deja la duda ahí de que si realmente qué es lo que quiere. Hasta ahora lo que ha defendido es ese pacto con el PSOE para mantenerse en el sillón y necesitamos que el presidente salga de una vez dando la cara por todos los palmeros y las palmeras, o sea, menos ruedas de prensa tratando de vender cosas y cuando hay que salir para defender los intereses, que salga. Por lo tanto, yo espero que se reconduzca la situación. Hemos hablado de que la catástrofe había que singularizarla, no hay que tener miedo a tomar decisiones en favor de reconstruir la vida de las personas, precisamente porque en todo el territorio español el único que está activo volcanológicamente hablando es la parte occidental de Canarias y concretamente Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Por lo tanto, si conseguimos singularizar la catástrofe, no hay que tener miedo a tomar decisiones en favor de la gente porque no tendríamos que aplicarlo a otras catástrofes. Es una catástrofe que afortunadamente solo ocurre aquí y que bueno, no conllevaría que las decisiones que se tomen aquí se tuviesen que aplicar en otros sitios. Por lo tanto, eso es injustificable cuando hablan de esta manera. Y respecto a lo que dice la diputada del Partido Socialista, respecto al tema de romper la unidad, yo tengo ya la experiencia de haber tomado una decisión en favor de la gente con las donaciones y también se nos atacó por el mismo sitio. Se nos atacó de romper la unidad y al final yo lo que he dicho y lo que mantenemos es que si tenemos que tomar decisiones en favor de la gente, si la interpretación es que rompemos la unidad en ese sentido, vamos a seguir con la misma hoja de ruta, para que quede claro. Muchas gracias.
Bueno, poco más que añadir, más allá que decir que nos encontramos ante otra oportunidad perdida de mejorar la vida golpeada, duramente golpeada y paralizada de todo un pueblo, ¿no? De los palmeros y palmeras. Intentar decir que esta medida es injusta porque se aplica a todo el territorio es no tener conocimiento de la realidad. Es no saber que el volcán paralizó vuelos, paralizó carreteras, paralizó entrada de mercancías, paralizó la vida de todos y todas, aunque la lava no pasara por su barrio. Es no entender la realidad de las islas y no entender el sobrecoste de traer comida por barco, lo que supone paralizar barcos, lo que supone el incremento de los fletes. Miren, ante romper la unidad la rompe quien vota en contra. Esto era una medida, una solución, la podían haber enmendado, podían haber hecho una enmienda transaccional y adaptarla a lo que ellos querían, pero no, es más fácil no trabajar, votar en contra y decir que rompemos la unidad. La unidad la rompe quien vota en contra. Nosotros no hacemos más que trabajar, poner medidas y soluciones sobre la mesa. Y es revelador que en todo el Congreso de Diputados, el único partido que votó en contra de una medida favorable para los palmeros y las palmeras fue el Partido Socialista. Yo entiendo que estén haciendo ahora esfuerzos inconmensurables por justificar que voten en contra de avanzar, de mejorar. Esto es una medida de muchas. Y dicen que es injusta. Injusto me parece que haya gente que siga viviendo en hoteles. Injusto me parece que haya gente que todavía no haya recuperado sus hogares. Injusto me parece que lo pierdas todo y se piensen que con 60.000 euros vas a rehacer tu vida. Eso sí me parece injusto. Que se centren más en mejorar las medidas directas a los que han sido afectados por el volcán y que colaboren con todas las medidas que pongamos sobre la mesa. Esto no se soluciona con una medida, esto se soluciona con muchas, con certeza, con coordinación, con un plan a largo plazo. Esto no se soluciona en 2 días. Esto es una situación excepcional. Y bien, como han dicho mis compañeros, lo dijo Pedro Sánchez, esto era una catástrofe excepcional y necesita medidas excepcionales. Porque aquí nadie recupera su casa después de un incendio. Aquí nadie vuelve a su terreno después de un aguacero. Aquí el terreno se ha perdido. Esto no se soluciona de un día ni con una medida. Por lo tanto, los que rompen la unidad son los que votan en contra. Y lo que necesitamos ahora, y esperamos que se reconduzca la situación, es que todos los apoyos son necesarios, todos. Y no convertir esto en un tema partidista de que el PSOE se quedó solo y ahora tiene que justificarse. Esto no es un tema de partidos, esto es un tema de ayudar, de apoyar y de remar en el mismo sentido. Miren, esto es también otra oportunidad perdida de entender a las islas, de entender que nuestra situación es totalmente diferente. En este debate del Estado de la Nación vimos como una vez más se ponían medidas para el territorio peninsular y no medidas para Canarias. Nosotros no tenemos IVA, no tenemos trenes. Si quieren medidas que impacten sobre la realidad canaria, tendrán que poner medidas para las guaguas. Nos parece bien que los trenes salgan gratis, también los canarios necesitamos entonces guaguas gratis. Nos parece bien que se rebaje el IVA, pues tendremos que hablar de rebajas de impuestos que sí puedan afectar a los bolsillos de los canarios. Yo daba un dato, el 12% de los canarios no se puede permitir comer carne o pescado una vez a la semana. Ayuden a los fletes están subiendo un 500% y no se están revisando los precios de referencia. ¿Eso qué supone? Pues que la gente no pueda pagar productos básicos de la compra. Aceite, harinas, no lo pueden pagar. La ganadería está muriéndose literalmente porque los ganaderos no pueden pagar el alimento para el ganado y tienen que mandarlo a matadero. Si quieren medidas para que mejoren la vida de los canarios, tendrán que conocer Canarias. Y aquí estamos dispuestos a hablar hasta el cansancio, a dialogar. Lo que tienen que empezar a escuchar y a entender. Nosotros esperamos que esto se reconduzca y que empiecen a remar en el mismo sentido que remamos todos y empezar a remar en favor de medidas favorables y que se dejen de hacer política. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, lo hemos demostrado. No nos cansamos de sentarnos a la mesa, pero lo que no podemos consentir es que justifiquen que se vote en contra de una medida que es buena para todos los palmeros, que aunque no pase la lava por su casa, un palmero se ha visto afectado en su vida diaria. Por lo tanto, todo lo que sea caminar en avance de derechos, aquí nos van a encontrar. Eso sí, no nos van a encontrar votando en contra del avance de derechos de los canarios y las canarias y mucho menos de los palmeros, que en estos próximos años nos necesitan más que nadie. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta.
es que nuestra hoja de ruta ahora es que en los presupuestos generales del Estado lo tienen que incluir. Es que no cabe otra opción. Queríamos que fuera mensualmente y para eso había que hacer una modificación legislativa o que en uno de estos reales decretos, como decía antes, salen como churros, lo incluyeran. Bueno, ¿que no lo quieren hacer ahí? Muy bien. En los presupuestos generales del Estado, donde van a meterse todas las deducciones de toda España, la tienen que incluir. Porque a mí me costaría creer de verdad que van a incluir todas las demás deducciones que de aquí a finales de año aprueben, con todo este tema de la crisis económica, de la inflación, de a partir de octubre del panorama que vamos a vivir, que vayan a incluirlas todas menos esta. Es que ese panorama no nos lo podemos, ese escenario no lo podemos creer. Por lo tanto, nuestra hoja de ruta es que esto tienen que incluirlo en los presupuestos generales del Estado. Porque como incluyan otras y esta no, habrá alguien que tendrá que explicarle muy bien a esta isla por qué toman semejante decisión injusta y sin razón. No cabe otra solución. A colación de lo que decía Lady, a mí me gusta llevar los ejemplos sobre el terreno, lo que significaría esta medida, ¿no? Sabemos que el Gobierno de Canarias, aunque tarde, puso en marcha ayudas al alquiler para los afectados y afectadas por la erupción. Básicamente, esa decisión se toma en base a cuánto mide la vivienda donde residen y digamos que viene a cubrir en torno al 30% del coste total. Sabemos la especulación que se está produciendo no solamente con el suelo, sino también con el tema de los alquileres. Si hablamos de un saldo medio en Canarias en torno a los 23.000 euros, eso supone con esta medida que los palmeros pudiesen tener en torno a 370 euros más al mes en sus bolsillos. Imagínense esos 370 euros junto con la ayuda del alquiler, lo que supondría para los afectados y afectadas si concretamos la medida solamente en el territorio del Valle de Aridane, lo que supondrían para hacer frente a la necesidad que viven actualmente, ¿no? Afrontar esos alquileres. Yo creo que es un ejemplo claro de lo positivo que es la medida para dar respuesta a la erupción. Esa medida, lógicamente, como dije antes, tiene un alcance muchísimo mayor y hasta el punto de que tendría mucho que ver en el movimiento económico que se produciera en la isla. En eso estamos y vamos a seguir peleando, porque nosotros seguimos diciendo que 60.000 euros para una vivienda habitual no es suficiente. Nosotros seguimos peleando por el valor real, porque además sabemos que las valoraciones que ha hecho el Gobierno de Canarias para pedir los fondos europeos se han hecho conforme a la fórmula del valor real. Están valoradas por el precio de verdad de mercado. Ahora bien, ¿por qué los afectados no conocen las valoraciones? ¿Por qué no se quiere pagar por el precio de esas valoraciones? Lo tendrá que responder también el Gobierno de Canarias. Seguiremos peleando por eso y por todas las demás medidas. Y además, en un momento en el que cada vez, lo hemos dicho muchas veces, cada vez nos acercamos más a un periodo en el que sabemos que algo tendrán que resolver, porque es verdad, las elecciones están ahí y esa es la realidad. Sabemos que en diciembre se aprobará el decreto del Gobierno de Canarias que han llamado Plan de Reconstrucción, pero sabemos también que ese plan de reconstrucción, porque así nos lo han dicho los técnicos que lo han hecho, no lleva ni plazos para ponerse en marcha ni financiación. No nos vale una medida así. Queremos una medida y si hay un plan y hay un decreto que se apruebe en diciembre que tenga financiación y plazo de ejecución, porque si no, será un paquetito muy bonito para las elecciones de mayo y mantenernos la esperanza de que esto se va a arreglar. Y lo que queremos es ver las soluciones hoy, aunque las soluciones tengan tiempo por delante y financiación por delante, pero tienen que estar. Por lo tanto, pelearemos por esto y por todo lo demás. Y como decía al principio, nosotros hemos peleado por un acuerdo que se ha logrado en el Congreso y ahora, en todo caso, le toca a otro explicar el por qué salió rápido y corriendo a decir que no valía. Claro que vale, lo que igual no le vale para su partido político.